Bienvenidos, qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros en un nuevo episodio de Bendita Hora, Bendito Café. Bueno, el día de hoy tenemos un tema como los otros que hemos tocado, pero el de hoy es un tema muy interesante y sé que a algunos les van a hacer un reflejo. Bueno, se van a regresar a esa época bonita. La tecnología en nuestra infancia. ¿Cómo fue esa tecnología que es muy distinta a la que hoy tenemos y a la que nos ha tocado acostumbrarnos y tomarlas en el aire, porque finalmente es lo que hay? ¿Qué te parece el día de hoy? Bienvenida, Jimena. ¿Qué te parece este tema, amiga? Que sé que a muchos les va a hacer como todo el sentido de lo que vamos a hablar. Totalmente. ¿Qué tal a todos? Sí, realmente, ¿no? Es un tema que vaya, ¿no? Nosotros, yo creo que nosotros que estamos de cincuentiñeras, ¿no? Nos toca mirar hacia la infancia y ver hasta Claro, dónde tecnológicamente se ha llegado, todo lo que ha pasado y, y de todo, ¿no? Porque por un lado hay tantas cosas que nos han ayudado, que han sido ventajosas para la claro. vida diaria y aquello, ¿no? Esto mismo, que podamos estar conversando, Sandy estando en París, yo estando en Santiago de Chile, Wow. usted viéndonos desde donde nos está viendo, ¿no? Nosotras que a lo mejor veíamos de pequeñas, ¿no? Televisión y en una pantalla Y eso era wow. y era, wow, era inalcanzable, ¿no? Ujú, O sea, ujú. y cuando veías a alguien que estaba comunicándose con otro de otro país, eran las noticias y decía como, hola, aquí estoy en la guerra, ¿no? En Reportando, no sé claro. dónde, Sí, claro, en sí, Guerra sí. Fría además, ¿no? Entonces acá estamos paseando y se ralentizaba un rato, ¿no? Y el otro le contestaba, gracias por tu corresponsalía o algo así. Sí, Y acá sí, sí es estamos. cierto. Total, totalmente. Me encanta porque sí es cierto, me hace recordar esos programas. Bueno, primero que nada, que las comunicaciones eran lo más que se tenían, y eso a nivel de todas las familias era mínimo. La radio, ¿te acuerdas la radio? Que no podía faltar una radio en ninguna casa, y la televisión. Pues Había sí. televisión en blanco y negro, o sea, existió en algún momento de nuestra historia, existió esa televisión solamente en blanco y negro. No lo pueden imaginar tal vez esa generación de ahora, que cómo es que era en blanco y negro. No había color, no había color, había teles en blanco y negro, y posteriormente vino la de color y era un lujo tener una televisión de color. Había que, o sea, esta generación que nos escucha, sé que nos están escuchando estas nuevas generaciones, pero a las de nuestra generación nos entiende. Había que cambiarla, la televisión manualmente, no había control remoto. Tenía una manijilla que hacía truc, 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 el 5, el 2, el 8. Entonces era como una manijita que había que cambiarle el canal Sí. de que tú querías ver. Igualmente la radio, tú tienes que buscar manualmente con el botón qué estación había, AM y había FM. La FM era como la frecuencia, la mejor, era como lo más nuevo. Lo primero fue la AM. Estaban bueno, es que de verdad que tenemos tantas cosas. No sé si este va a ser un programa, dos programas o 20, porque son tantas cosas que me hacen un reflejo de lo que yo viví. Era Sí. en la radio, había las radionovelas. Entonces el locutor, no sé si recuerdas, amiga, el locutor decía, bueno, hoy el llanero solitario. Y entonces, ¿qué sonaba? Porque venía en el caballo. Y entonces llegaba el llanero solitario y teníamos nosotros esa capacidad de poder imaginar la historia. En nuestra cabeza estaba el llanero solitario, que era no sé, un héroe montado que, no, que luchaba contra los ladrones Los malos, digamos. eran los malos, él era un héroe a caballo. Entonces, todo eso nos provocaba a los escuchas que tuviéramos una muy buena imaginación. Y esas radionovelas, o incluso, por ejemplo, por ahí venían otras que eran las radionovelas de suspenso. Entonces, La Dama de Negro. Y se escuchaba a lo lejos un gato, y entonces alguien en esa cabina de radio hacía porque era el gato. Entonces, Claro. wow, eso era increíble. Entonces y había alrededor de esa radio de casa, nos reuníamos y escuchamos todos atentos. Nadie hacía ruido porque había que escuchar los sonidos de la radio.
Era increíble, amiga, de verdad que todas esas cosas nos hacen y mira que ha evolucionado, ¿no? Los medios de comunicación, pero eso, De otra tecnología, no guau. de onda ni digital, pero que tenía que ver con novelas, que me Ujú, acuerdo que en mi casa, ujú, ¿no? ujú. De pronto siempre había como alguien que nos ayudaba en casa y recuerdo haber conocido las fotonovelas, ¿no? Que Claro, hoy pero por son cómics y supuesto, no sé qué, había no, fotonovelas, ¿no? fotonovelas. Que hasta había una canción, tal vez por ahí en México me decía, fotonovela, tarara. Había una canción de una fotonovela, claro que sí. Ah, qué chistoso. Bueno, sí, ¿no? Yo a lo que me acuerdo mucho, particularmente, sí, pues la televisión a blanco y negro, ¿no? Cuando llega la color es pues un suceso. Wow. Me acuerdo que tenía en México una familia amiga, eran amigos, ¿no? Que tenían muchísimo dinero en DF, en Ciudad de México. Claro. Y es la primera vez que yo conozco lo que hoy conoceríamos como la televisión por cable, era el cablevisión o algo así se llamaba. Cablevisión, sí, sí puede ser. Ya, Ujú. pero es muy chistoso porque era una teclera, ¿verdad? Una caja con teclas que se apretaban y tenía un como cable gordito que te conectaba con la televisión y agarraba la señal, probablemente había una antena, qué sé yo, entonces agarraba la señal desde Estados Unidos para ver canales Guau. gringos. Gringos, claro. Canales gringos, ¿no? Pero con una Ujú. teclera, clac, clac, Clac. clac, te ibas moviendo, ¿no? Guau. No, y también había las famosas, antenas parabólicas que eran enormes, eran literalmente, pues, así como las satelitales, pero eran arriba de los techos de las casas, era más grande la antena parabólica que la casa, con eso te puedo decir Qué todo. Entonces, de chistoso. verdad que eran tremendamente la tecnología Tremendo, tremendo. Y bueno, los concursos de radio, ¿no? Yo me acuerdo muy chica haber ujú, estado ahí, ¿no? Y estar en un concurso de radio donde no había premio, en realidad era como que era por votación. Entonces ujú. llegaban y estaba compitiendo, nunca me voy a olvidar, Pedro Fernández, que en esa época era niño, y entonces era Pedrito Pedrito Fernández Fernández. con no me acuerdo quién. Y entonces fue la primera vez que yo llego y tuve un contacto con las telecomunicaciones porque yo llamo por teléfono para votar por Pedrito Pedrito Fernández Fernández. y me contestan al aire, ¿no? Entonces tú escuchas como, ¿Salió tu voz al aire? claro, ¡Guau! Eso era entonces, genial. sí, entonces No llega y el cualquiera. locutor me dice, bien, ¿por quién vota? Y yo me puse tan nerviosa que empiezo, y dice Pedrito Fernández, muy bien, y sigue la otra llamada, ¿no? Esa fue mi primera. Y tú no pudiste ya ni decir el nombre correctamente. ¡Guau! Genial. Y no No, cualquier llamada la ponían al aire, era privilegiado el que salía, quiero votar por tal, ¿no? También pedir canciones por radio, no sé si te tocó. Pedir y dedicar canciones por radio. Entonces, por ejemplo, tú más o menos, eso lo ocupaba mucho a los chicos que querían como quedar muy bien con una chica a la que le gustaba. Entonces se decía, oh, yo sé que escucha a tal hora la radio por la tarde, porque escuchábamos mucha radio haciendo tarea. Y entonces, si la chica en cuestión escuchaba la radio en esa hora, él hablaba a la radio, que estaban por ejemplo, las canciones más románticas, no sé, de 6 a 7 y él decía, no, sí, pues no sé, quiero dedicar una canción para Laura. Ah, Laura, ¿y de parte de quién? No, pues de José. ¿Algo que le quieras decir? No, Laura, es que, ¿y en qué escuela vas? Entonces todo mundo sabíamos que quién era el que le estaba dedicando esa canción porque iban en tu salón. Entonces decían, no, le gusta a Laura, no lo puedo creer. Entonces, era algo, de verdad que de verdad, se vivía bien bonito, amiga. Esas tecnologías, yo decía, wow, lo experimentamos todos así como de mucha sorpresa, de cosas que eran como muy de sentirlo o sea, es dedicar una canción era eso. Oye, me dedicó a alguien, te sentías especial porque te dedicaba una canción. También, por sí, ejemplo, el que entrar una llamada como lo que tú me estás diciendo también era especial porque no todas las llamadas salían al aire, ¿no? En no, cuanto a la, claro, entonces era claro. especial. Ujú. Aparte que o sea, como que había una cosa, digamos,
una necesidad de Ujú, ujú. planificarte. O sea, el chico que iba a llamar para hacer eso, seguramente pensó la canción, se la Ah, no, claro. averiguó, la buscó, llamó, tuvo que agarrar el ánimo, ¿no? Y la Y el valentía y valor. aquello, el valor, Claro. ¿no? Tal, o sea, lo mismo, ¿no? Estás ahí, llamas ahí, el número ocupado, tenías que ser Muy persistente, o sea, insistente. son varias cosas, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando ya luego estás con los cassettes, ¿no? O sea, yo tuve Wow. discos, ¿no? Chiquitos y los grandes, LP y LP, claro. ajá, pero luego llega el cassette y yo me acuerdo que a mí siempre de niña me gustaba bailar, entonces llegaba y a hacerme mi cassette, ¿no? Uno compraba esos cassettes virgen o si no, Los no sé si se cassettes LP, claro. acuerdan, llegabas y el cassette, ese viejito que ya no te gustaba, que era de cuando ya no, no sé, el año Uh, anterior o mucho tiempo atrás y ya no te ujú, gustaba esa ujú. música, que le ponías, ¿no? Ahí, en vez de las paletitas que le rompían en esos huequitos, ¿no? Para poder vulnerar el Ujú, cassette, ujú. le ponías papelito bien aplastado, bien apachurrado, así, para que bajaran, Para ¿no? que En la pudiera bajar, radio, claro. bajaran los elementos mecánicos que hacían que la cinta fuera grabada, ¿no? Entonces, Ujú. estabas ahí con, ¿no? Con tu grabar, ¿no? Play, grabar Play, y en grabar, la pausa, pausa. escuchando la radio, ¿no? Y ya la música, ya esos primeros tres acordes que eran los que te gustaban, tú soltabas porque decías, esta es la que me gusta, pa, Paz, soltabas y empezaba a a grabar, grabar, ¿no? a grabar. Y wow, y entonces había toda una planificación, podías estar esperando tu música mucho rato, en verdad estabas mucho tiempo, Ujú. una, dos. Cuando lograbas grabarla era un éxito. Cuando Guau. no te la montaban luego seguidita con una canción que no te gustaba y que era horrible y era fea, te arruinaba y tenías que Claro. borrar todo. O cuando estabas ahí soltabas, ¿no? Y entonces estabas grabando, estabas feliz. Al fin esta canción que me gusta y decían, concierto. ¡Ah! Me arruinó Claro, la cuando se metía canción. el locutor decía: "¿Por qué se mete?", pero decía, no sé, Todo de nuevo. Románticas FM, y tú: "No, no, Romántica. no, 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 no", ya te arruinó la canción y a volver a empezar. Y a volver a empezar para tener un cassette, ¿no? De tu Claro, música, porque comprarte un cassette significaba, o comprarte antes, ¿no? Un LP significaba ahorrar y tener el dinero mucho, y todo, mucho. pero además te ibas a, obviamente, comprar tus dos canciones que te gustaban y todo el resto que más o No, menos, era mejor no hacer una tanto. compilación de las que te gustaban y de la radio tomarlas y así tener tu cassette, pero solo con todas las canciones que sí te gustaban. Pues sí, tal cual, ¿no? Eso era lo que Tal había que cual, hacer, o sea, o eso era lo que hacíamos. tal Entonces, cual. guau, a mí Increíble, increíble. Yo de verdad creo que había mucha planificación, insisto, ¿no? ujú, ujú. Había mucha planificación, había eh, mucha espera, había muchas frustraciones pequeñas en cosas así de bobas, pero que en el fondo tenías que salir adelante. Había muchas de las que hoy se califican como habilidades blandas, por Sí, decirlo sí, sí, así, sí, 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 claro, ¿no? sí, total. Y que tenías que entrenarlas de alguna manera. Eso no había de otra, o sea, no había más que o las entrenas o o no tienes música, o sea, así de fácil, Sí, o sea, claro, ¿quieres era la música? vida, Era la vida, y la tal vida así cual, era, nos ¿no? tocó así, o sea, los LPs luego, salían los artistas y te sacaban primero era el LP y luego el long play, que era el chiquitito, que nada más traía 2 canciones, El de long un LP. lado y del otro, el chiquito. Eso lo sacaban como de promoción, y esos a veces los regalaban en las radios, ¿no? No te regalaban el LP traía entre 10 y 12 canciones. El pequeñito era de Así una es. de un lado y luego del otro había otra, ¿no? Entonces, esas sí te las pueden regalar, pero el poder, como tú dices, juntar de verdad dinero para tener un LP. Ahora, antes los LPs, es que de verdad les estamos hablando tal vez Long play. en long play, en chino mucha gente, pero de verdad era toda una creatividad plena porque venían en pues, en unos sobres, ¿no? De cartón, pero todo eso era impreso, ya sea que viniera en la cara del artista o con otro diseño
con más producción. Y adentro de donde venía el disco, digamos, venían también las canciones escritas, cosa que tú ponías el disco y tú ibas leyendo todo lo de las canciones, o sea, toda la canción Sí, escrita, muchas veces traía la canción, sí, la sí. canción adentro y también traía muchas más fotos de tu artista favorito, cosas que esas no las podías tener ni en las revistas ni en las fotonovelas, sino adentro del disco venía toda una cantidad de fotografías especiales porque las hicieron para ese disco en especial, ¿no? Tal cual, Entonces tal había mucha cual, creatividad también por ahí en cuanto al diseño y tal cómo se cual, presentaban las tal cual. cosas, ¿no? Tal cual, y de hecho hay una revaloración hoy en día del LP y aquello que es bien interesante, ¿no? Pero Ujú. pues yo acá tengo tocadiscos y tengo discos Ay, de qué lindo. aquella época, sí, sí. Los que más me gustaban obviamente están bien rayados. Es que a eso, se nos rayaban y cuando se nos rayaban decían: "No, es la canción que más me gusta", porque para esto, a ver, explícanos, porque tú que tienes el equipo y tienes el tocadiscos, que tiene la agujita y todo, ¿por qué se Tiene una rayaba? aguja, ¿no? ¿Por qué se rayaba? ¿Por qué Porque, se bueno, rayaba? me gustaba mucho, que ya les he dicho, bailar, ¿no? Entonces yo llegaba, ponía una canción, ¿no? Y si Ujú. estás acelerado de bailar, lo que sea, o de corridas para allá y para acá o lo que sea, y no ponías la aguja en el lugar correcto, con Ujú. delicadeza, ¿sí? Precisión, buen pulso, esa aguja te Ya rayaba va. realmente el Disco. disco. Ujú, ¿No? Y ujú. entonces después tú estabas escuchando, cuando era suave, tú escuchabas la música, ¿no? Por ejemplo, me encantaba Flashdance, obviamente bailar con cosas así. Guau, la película de Flashdance. No, it's a maniac, Mania, mania. Ya, ok, pero Okey. cuando ya luego ya se repetía y se quedaba pegada, it's a man, it's a man, Deme, it's a de man, it's a man, eso es que ya se ya rayó, fregaste ya se y la rayó. rayaste. Solías rayar tu canción Favorita, favorita. de tanto que la ponías, claro, era, o sea, ahora sí se rayó por tanto uso. Sí, 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 sí. Eso quiere Así decir que cuando los mm, jóvenes escuchan, ay, parece disco rayado, ¿no? es Porque por repite mucho eso, algo, es es por por eso. eso. Claro, tiene un sentido, bien de ahí viene la De ahí mamá que decía: viene, "Bien ¿no? disco rayado", pues, de ahí, de que se nos Tenía rayaban los disco discos. rayado. Se nos rayaban Ujú, los discos, ¿no? Específicamente con lo que te gusta. Entonces, por eso parece que el disco disco rayado es que rayado. da el discurso generalmente lo que le gusta o lo que sea, ¿no? Ujú, ujú. Pero así como eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando luego salieron los VHS, ¿no? Las películas. Las películas, e ir a la tienda de renta de películas. Bueno, en La México eran tienda de renta. Blockbuster, que por ahí, Blockbuster, en sí, Blockbuster sí. había que ir. Ujú. Sí, en Chile hubo varias, ¿no? Chiquitas al principio, y luego una cadena se fue comprando, luego había o sea, había dos grandes, qué sé yo, pero Blockbuster fue finalmente la que La sí, más grande. se comió todo, ¿no? Ahora, era muy interesante cuando había chiquitas. Me acuerdo cuando mi Ujú. mamá nos compró el equipo, ¿no? Mi hermano y yo, cosa que era muy común, uno dormía con sus hermanos, nada, Ujú. habitaciones privadas. Eso no Y uno existía, tenía no que, esto no existía. existía, y uno tenía que compartir, ¿no? Y mi hermano y yo tenemos una diferencia pues casi de 8 años. Entonces mi mamá llegaba y nos dejaba un dinero, no me acuerdo cuánto era, pero el renta de películas Claro, tenía, tenía los viernes una oferta de tres promoción. películas, ajá, tres películas por algo, que no me acuerdo, Ujú. pero estaba bien la oferta. Ujú, ujú, ujú. Entonces decíamos, bueno, elige tú una, yo elijo la otra, y la Ujú. tercera la elegimos entre los dos. Ujú, ujú. Pero la diferencia de edad era tanta, Pues, ¿cómo no? tanta, Claro. y además como ver películas era un privilegio, que al final igual yo terminaba viendo Los Pitufos y él terminaba viendo Almodóvar. Guau, qué abismo de diferencia. O sea, vamos, siéntate, niño, vas a ver Almodóvar. Te vas a Sí, aprender pues ni bastante aquí modo, con él, ¿no? vamos a aprovechar la película. Claro, porque te la quedabas, a ver, tú la rentabas, no sé, los viernes, casi siempre Blockbuster estaba saturado los viernes, ¿por qué? Porque los rentabas para todo el fin de semana, y las podías Claro, ver, y pues las podías ver, y ya el lunes regularmente 2 o 3 de tú la tenías que ir a entregar, ya sea que entrabas a la tienda o había un buzoncito y tú la colocabas y ya entró porque entró, se llevó el código tal, Jimena Rojas, entonces ya lo entregó. No quedó de ver porque hay gente que no lo entregaba a tiempo y no sé, te cobraban como una multa, algo así. sí, sí. Pero
obviamente, bueno, era ese sistema de las películas que, como tú bien dices, había promoción. Los viernes siempre había promoción y comenzaron luego también a vender cosas como, digamos, souvenirs de las películas dentro de las tiendas de Blockbuster. Entonces, si tú veías, por ejemplo, no sé, algo de Walt Disney, estaba ahí el, Claro. la Mimi, el Mickey Mouse, el Pato Donald, ¿no? Los peluchos. O también comenzaron a vender ya más golosinas, pero casi todas las cosas que vendían eran americanas, porque bueno, en el caso de México, que estaba como muy pegado a Estados Unidos, traían como muchos dulces americanos, cosas que no eran tan locales. Entonces, ir a Blockbuster era ir por tu película, traerte un montón de dulces que normalmente no encuentras en la tiendita de la esquina y tenías para pero atascarte de dulces todo el fin de semana con tus películas VHS, claro que sí, Sí, por claro, supuesto. ¿no? Era bien especial, no, sin duda, yo creo que eso era de verdad. O sea, hoy en día, la verdad, ¿no? Nuestros jóvenes tienen películas a disposición cantidad, Mm, agarran y no, y aquí la pueden ver en el bolsillo, van en el metro y claro, van y viendo vas viendo películas, películas. ¿no? O escuchando la música que quieren y la eligen y tengo mi lista y te comparto mi lista. Ah, es que le Mi diste la lista no playlist, sé quién, la playlist a fulano, claro. fulana, wow, Ujú, ¿no? ¿Qué onda? Y claro. entonces hay toda una cosa que es sin duda muy diferente, ¿no? Pero claro, eran otros tiempos donde conseguir Mm, una canción era difícil, conseguir una película era difícil, ujú, ¿no? A tu elección, ¿no? Porque si no era claro. esperar al cine y luego que ya pasaba, si no la viste, te la perdiste y ya. Y ya no la volviste a ver. ¿Dónde la encontrabas? Ya no había manera de verla. O sea, si tú no la veías en el cine, porque ahí fue donde primero se presentaban en el cine, y si no pudiste ir por lo que sea, podía, luego salían en Blockbuster. Pero si no la viste en Blockbuster, ya nunca más podías volver a verla. Y ¿no la viste? Exacto. No. ¿Pero cómo? ¿Estuvo en el cine? No. ¿Pero tampoco la rentaste? No. No, pues entonces ya te perdiste, nunca más la Te vas a volver. perdiste, Y ¿no? ahora hay un catálogo tremendo, que esas mismas que íbamos a ver a Blockbuster o alquilar, están en algunas plataformas que ahora las puedes ver y es un Así privilegio es. tener esa facilidad de tener esos accesos, ¿no? A la tecnología, a las comunicaciones. Y bueno, ya Tal vimos cual. comunicación como radio, como un poco, bueno, Sí. radio y televisión, en cuanto a las películas VHS, pero los teléfonos, amiga. Ah, ¿qué dices? Los Yo creo que los teléfonos. teléfonos eran, ¿cómo nos llamábamos antes? O sea, había un teléfono de uno a dos, porque dependiendo de si era la casa muy grande o habías solicitado, contratado en tu contrato de teléfono local de casa, podían ser dos teléfonos, la misma línea, pero dos teléfonos. Uno tal vez en la sala, donde todos podían tener acceso, tal vez otro en la habitación de los papás, por decirte algo, ¿no? Entonces, Claro. o si no, nada más había uno en la sala de Sí, la lo familia. normal era uno. Uno. De hecho, en México, yo me acuerdo, había mucho más teléfonos. Cuando yo llego a Chile, ¿no? La verdad es que todavía había muchísima gente sin teléfono. Ujú, Muchísima, que usaba el ujú. teléfono del vecino y el de la esquina, del negocio de la esquina para los recados. Y Claro, tener dos teléfonos en Chile fue era mucho, una locura. Ujú, muy ujú, posterior. Claro, porque a México le ayudaba el estar al lado de Estados Unidos en términos de tecnología, ujú, ¿cierto? ujú. Pero no, acá llegó muy tarde, Claro, comparado, digo. claro. Y tener este teléfono, y si te llamaban, por ejemplo, Sandra, te llaman, entonces tú querías tener esta privacidad, entonces el teléfono tiene un cable largo, largo de metros y metros, entonces tú podías llevártelo a tu habitación, cerrar la puerta, hola, y tener esa privacidad, porque era un teléfono. Sí, sí, Entonces ya luego tu mamá te decía, ya cuelga, que me van a hablar, porque había que colgar, porque pues tal esa línea cual, estaba ocupada, entonces tú tenías que tal colgar, ay, ya cual. tengo que colgar, no, espera, no, es que me están pidiendo que cuelgue porque le van a hablar a mi abuelita, entonces había que colgar, regresar el teléfono a la sala y bueno, y ahí sonará o lo ocupará toda la familia, era un teléfono por Tal familia, cual. entonces ahora es un teléfono por persona, entonces te das cuenta, Tal cual. Y aparte que había todo esto de la tecnología del disco, ¿no? Entonces ah, tú claro, marcabas uno, ¿no? Y se devolvía, ¿no? Y así. Y eso empezaba, luego ya fue teclera o botonera, pero ajá, había ujú, con el disco, ya había una serie de cosas, ¿no? Había, cuando yo llegaba a Chile, ya estaba un poco más grande, había gente que sabía mecanismos súper interesantes, ¿no? A ver, me acuerdo que alguien me enseñó, y se lo hice a mi hermano, que como les digo era más pequeño, ¿no? Que yo marcaba ciertos números y que por ejemplo, 001, por decir algo, cualquier cosa, ujú, ¿no? ujú, Entonces, ujú, apenas marcaba el último, tenía que ujú. colgar enseguida, ¿no?
y entonces sonaba. El aparato sonaba solo, trin, trin, y yo me iba lejos para que mi hermano viniera a contestar, y obvio que no había nadie. Le hacías la broma, te están Le llamando. hacía la... O sea, no, yo me iba y entonces, hey, contesten, y no sé qué, ¿no? No hay O nadie. cosas, claro, o hay gente que con estaban los dos elementos conectores, ¿no? Con Sí. el brazo y marcaban, sí, o sea, sin tocar el disco, lograban marcarle, Ajá. no sé cómo funcionaba, pero así había montones de cosas que era súper interesante, ¿no? La gente decía, no, no vamos a recibir llamadas, y no hacías así como, ay, no recibir llamadas, No. sino que descolgabas el teléfono, lo dejabas cruzado así y para que no estuviera entraba ocupado. llamada. No entraba O llamada. hiciste llamadas, no colgaste bien y tu mamá está tratando de llamar Sí, y llamar y obviamente si está mal colgado, pues no entra, está como si estuvieses ocupando la línea. Entonces, tal cual. si alguien quería estar llamando y esto es ocupado y ocupado y ocupado, entonces ahí la persona que estaba llamando a casa se preocupa y decía, tanto tiempo en la línea, algo pasó. O alguien dejó descolgada la El bocina teléfono. y no, entonces llegaba y te dan una regañiza, pero tengo horas llamando, ¿con quién fue el último que lo ocupó? Entonces, claro, los Sí, teléfonos sí, sí, ¿no? eran ese tipo de teléfonos que no, te digo, eso es en cuanto al teléfono de casa, el de disquito, Sí, ese era nuestro tremendo. teléfono. Tal Y luego cual, nos tal llegaron cual. los celulares, que no son los que hoy vemos, y ahí tenemos, amiga. Esos eran unos ladrillos, eran una Sí, cosa exactamente. enorme, pesada. Ah, no, pero antes de los celulares hubo algo que también fue un medio de comunicación importante, que fueron los radios, o Los sea, beepers. los beepers. Los beepers y los contactores. Yo me acuerdo que me fui a vivir sola, ¿no? En un tiempo que no había celulares. Y yo me conectaba también para comunicarme. Hablaban a una casilla de voz y yo ahí Wow. recuperaba, ¿no? En un teléfono público con ese elemento Con tu mis clave. mensajes, con mi Sí, tú clave, tenías ¿no? una Sí. clave, pero Sí, también sí. era bien chistoso porque había una operadora a la cual tú le decías el recado y entonces por ahí, de verdad, estas historias locas que, por Qué ejemplo, loco, tal vez a ¿no? alguien le mandaba el mensaje, un chico le mandaba, o no sé, un mensaje romántico, pero la operadora lo oía. Dígale, por favor, que la extraño mucho. Entonces la operadora decía, ok, te extraño. Entonces ella tecleaba y te llegaba de pin. Hola, chiquita, te extraño mucho. Entonces decía, qué Tal loco que cual. la operadora se entere de tanta cosa Y, que y el telegrama, ¿para qué decir? Que ahora ya es una ridiculez. un telegrama, claro. Bueno, El ni hablar de telex, el las cartas, telegrama. pero bueno, las cartas fueron como antes, tal vez muchísimo antes de todo lo que estamos Tal hablando cual, ahora. Pero en siglos las cuanto a cartas. tecnología, ese famoso hiper fue Tal famosísimo. Lo cual. usaban mucho los Y sí, médicos. tal cual. Y bueno, computadores, ¿no? Yo mi primer computador personal, que debo haber estado, no sé, por ahí de los 10 años, tenía una capacidad, yo le digo, a mis hijas se ríen, de 16 kilos, ¿no? 16 kilos hoy en día no es nada. ¿Bien? Y yo llegaba y tenía que programar conectado a mi televisor blanco y negro, ¿no? Y Blanco y tenía que negro. programar en Basic así, Basic. y ya estabas en la instrucción, creo que era, no sé, poquito, ¿no? Le tenías que enganchar una extensión y Ujú. lograba, me acuerdo que 64 kilos, algo así. Nada, nada, o sea, ni hables de un mega, ni un giga, nada, 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 no nada. llegábamos a eso. Y ahí estaba, ¿no? Y alcanzaba como 5.000, creo, instrucciones, líneas de instrucciones. En Ujú. la 4.990 se te caía la memoria extendida y se moría todo. Todo, claro, se perdía Todo. todo. Entonces dices, no puede ser, o sea, ¿cómo me pasa esto a estas alturas de la programación? Tal cual, ¿no? No, Tal era cual. genial. Y bueno, ni hablar o sea, de que había que programar, o sea, no era los programas de ahora que tú te conectas y inmediatamente te sale el logo y a dónde quieres, pero si YouTube, pero eso no existía, todo eso había que hacerlo, muy manual la cosa, Nada, muy nada, manual, nada. Y antes tarjetas y hoyitos con y tarjetas de hoyitas y perforaciones y perforaciones. cintas y wow, Mm, ¿no? ¿Cómo ha Que realmente evolucionado? hemos cambiado. Bueno, esta ha sido una sesión, ustedes ven, ¿Cuál? de la nostalgia. La nostalgia. Vamos a poner o sea, música, porque esto Ay, fue de no antaño. sé, de antaño, ¿no? Pero realmente, bueno,
tal cual, ¿no? Ha sido un momento simpático, agradable para compartir con ustedes, Claro. para que quizás se acuerden de aquellas Mm, cosas también, nos las pongan en los claro. comentarios, ¿no? También, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Qué ¿Cómo lo anécdota vivieron? tienen? ¿Cómo lo vivieron? De verdad que sí, porque esto es una conversación, esto es un café, es una bendita hora, es un bendito café, un tiempo tranquilo, un tiempo donde nos damos una pausa. Así Ujú. que, sin más, nos vemos en una próxima sesión. Un abrazo grande a cada una. Nos vemos. Chao, Nos vemos. chao. Chao. Bye.